¿Alguna vez has imaginado que tu vida es como un barco navegando en aguas misteriosas? Sin un destino final definido, avanzas por mares inciertos, encontrando personas que entran y salen de tu camino. Cada encuentro trae una nueva lección y cada partida deja una huella. Pero lo que pocos perciben es que las tormentas, los momentos de calma e incluso las despedidas forman parte de un viaje que no está completamente bajo tu control, y eso es precisamente lo que lo hace tan transformador. En este video, exploraremos cómo esas aguas desconocidas de la vida moldean quienes somos. Así que, si estás listo para profundizar en esta reflexión, suscríbete al canal, dale like al video y comparte en los comentarios. ¿Cuál ha sido un encuentro que marcó tu viaje y cambió tu forma de navegar por la vida? Embarquémonos juntos en el barco de los sueños y descubramos qué nos espera más allá del horizonte. El océano se extendía vasto e infinito bajo el cielo nublado, mientras el protagonista, un hombre de mediana edad, cruzaba la cubierta de un barco antiguo. Cada detalle de la embarcación parecía contar historias de viajes pasados, de las olas que golpearon su casco y de los vientos que lo empujaron hacia destinos desconocidos. Las tablas crujían bajo sus pasos, y el olor a sal impregnaba el aire, trayendo una extraña mezcla de nostalgia e inquietud. Cargaba consigo un equipaje invisible, una sensación de vacío que ni el tiempo había logrado llenar, y este viaje parecía ser su última esperanza. Mientras miraba el horizonte, intentaba encontrar sentido a todo aquello. Buscaba respuestas, aunque no sabía exactamente qué preguntas le atormentaban. La decisión de embarcar fue casi impulsiva, pero algo en ese barco lo había atraído. El ambiente a su alrededor transmitía una mezcla de acogida y misterio, como si guardara secretos que estaba destinado a descubrir. Cerró los ojos por un instante, respirando profundamente, sintiendo el viento frío en su rostro, y comprendió que quizás, en ese lugar aislado, podría comenzar a reencontrarse. Aquella primera noche a bordo marcó el inicio de una travesía interior que apenas imaginaba. A la mañana siguiente, mientras el sol intentaba romper las nubes grises, el protagonista avistó a otros pasajeros en la cubierta. Entre los rostros desconocidos, una joven de mirada curiosa y sonrisa cálida llamó su atención. Parecía tan diferente a los demás, con una energía ligera y vibrante que contrastaba con el ambiente melancólico del barco. Con un gesto sutil, ella se acercó e inició una conversación, su voz suave rompiendo el silencio a su alrededor. «Entonces, ¿qué te trajo a este viaje?», preguntó ella, con una naturalidad que lo desarmó. Él dudó por un momento, sin estar seguro de cómo responder a una extraña, pero el brillo en sus ojos lo hizo sentir que podía confiar. Comenzó con una respuesta vaga, mencionando que buscaba algún tipo de paz. Sin embargo, a medida que ella lo animaba a hablar, terminó revelando más de lo que había planeado sobre su vida y las pérdidas que lo habían marcado. Mientras conversaban, sentía que surgía una conexión extraña. Ella hablaba sobre cómo veía la vida como una colección de momentos fugaces que debían vivirse con ligereza y gratitud. Esas palabras despertaron en él algo que estaba dormido, un recuerdo de cómo solía ver el mundo antes de que las decepciones y los dolores lo cerraran. Su presencia era como una invitación a redescubrir ese lado olvidado. Cuando el sol finalmente rompió las nubes, iluminando la cubierta, él se dio cuenta de que la conversación había encendido una pequeña llama en su corazón. Quizás, en ese barco, podría encontrar más que respuestas, podría encontrar a alguien que le recordara cómo vivir de nuevo. Cuando cayó la noche, el protagonista seguía envuelto en pensamientos sobre la joven pasajera y la conversación que había compartido con ella. Sentado en una esquina de la cubierta, observaba el cielo oscuro llenarse de estrellas, mientras el sonido de las olas le traía una extraña sensación de paz. Fue entonces cuando notó una figura a lo lejos, de pie junto al timón, el viejo marinero que guiaba el barco. Su silueta era imponente, y su presencia transmitía una mezcla de autoridad y misterio. El protagonista se acercó con timidez, y el marinero lo recibió con una mirada profunda, que parecía atravesar cualquier capa superficial de quien lo miraba. Era un hombre de facciones marcadas, con una barba espesa y canosa que reflejaba la sabiduría de los años. Sin decir una palabra, el marinero le indicó que se sentara a su lado. Después de un largo silencio, finalmente rompió el hielo con una voz ronca y pausada:
las tormentas vienen para poner a prueba la resistencia del casco y del corazón. Esas palabras resonaron con una verdad que el protagonista no podía ignorar. Era como si el marinero hablara directamente a su alma. El anciano continuó, mencionando que cada pasajero tenía una razón para estar allí y que el océano tenía el poder de revelar aquello que intentamos ocultar. La vida está hecha de olas, dijo el marinero, y solo entendemos quiénes somos realmente cuando aprendemos a navegar por ellas. El protagonista se sintió tocado por la profundidad de las palabras del marinero, que parecían presagiar desafíos que aún enfrentarían. Apenas tuvo tiempo de procesar las palabras del marinero cuando el cielo comenzó a cambiar. Nubes pesadas surgieron en el horizonte, y el mar, hasta entonces calmo, comenzó a agitarse. El viento aumentó de intensidad, y el barco empezó a balancearse, como si estuviera a merced de una fuerza invisible. El protagonista sintió su corazón acelerarse, el miedo y la inseguridad apoderándose de él mientras el barco era lanzado de un lado a otro. Buscando refugio, intentó alejarse de los otros pasajeros, pero la joven pasajera lo encontró y se acercó con una sonrisa tranquilizadora. Incluso en medio del caos, ella parecía mantener una calma sorprendente. «Ven, enfrentemos esto juntos», dijo ella, sujetando su mano con firmeza. Se refugiaron en una esquina, mientras las olas golpeaban con fuerza el casco y el rugido de la tormenta hacía difícil escuchar cualquier palabra. Durante aquellos momentos de incertidumbre, él se dio cuenta de que no solo enfrentaba una tormenta externa, sino también una tormenta interna de emociones que había intentado suprimir durante mucho tiempo. La joven, al percibir su angustia, habló suavemente sobre cómo aceptaba las dificultades como parte de la vida. «Es en las tormentas donde descubrimos quiénes somos realmente», dijo ella, y aunque la situación era aterradora, él se sintió inspirado por su valentía. La tormenta parecía interminable, pero poco a poco fue cediendo. Cuando finalmente terminó, el protagonista sintió una extraña sensación de alivio, como si algo dentro de él también se hubiera calmado. Al ver el mar calmarse de nuevo, comprendió que, como dijo el marinero, tal vez las tormentas eran necesarias para poner a prueba la resistencia de su propio corazón. Con el amanecer, el protagonista aún reflexionaba sobre la tormenta de la noche anterior. Se sentía exhausto, pero algo dentro de él había cambiado. Era como si una barrera interna se hubiera roto, dejándolo más abierto a las experiencias que ese barco podía ofrecerle. Mientras se dirigía a la cubierta, vio al viejo marinero recostado en la barandilla, observando el mar con una mirada contemplativa. Al notar su acercamiento, el marinero lo saludó para que se uniera. Por un momento, permanecieron en silencio, escuchando solo el sonido de las olas. Luego, con la misma voz ronca y serena, el marinero comenzó a hablar sobre sus propias experiencias. Reveló que había perdido muchas cosas a lo largo de los años, desde personas que amaba hasta sueños que nunca se concretaron. «El mar nos da y nos quita con la misma intensidad», dijo. «Pero es precisamente en las pérdidas donde descubrimos lo que realmente importa». Esas palabras impactaron al protagonista con una profundidad inesperada. El marinero explicó que había aprendido a ver la vida como una serie de encuentros pasajeros y que, al aceptar esa transitoriedad, había encontrado la paz que buscaba. Dijo que cada nuevo viaje era una oportunidad de dejar marcas en el corazón de los demás, pero que esas marcas solo tenían sentido si estaba dispuesto a recibir las que los demás también le dejaban. El protagonista sintió una paz inesperada al escuchar esas palabras, como si, finalmente, estuviera comenzando a comprender el propósito de su propio viaje. Todavía impactado por las palabras del marinero, el protagonista encontró a la joven pasajera más tarde, sentada al borde de la cubierta, mirando el horizonte. Se acercó, y rápidamente se enfrascaron en una conversación que parecía trascender el tiempo. La conexión entre ellos se hacía más profunda con cada palabra intercambiada, y él se sintió en confianza para compartir más de sus dolores y arrepentimientos. La joven reveló que, a pesar de su alegría contagiosa, también cargaba sus propias tristezas. Contó que había perdido a alguien muy cercano y que, desde entonces, veía la vida como una secuencia de momentos que debían valorarse. «Todos estamos de paso», dijo ella, «pero eso no significa que debamos cerrarnos a lo que la vida nos ofrece. Al contrario, cuanto más efímero, más valioso.
Esas palabras lo hicieron reflexionar sobre cuánto se había cerrado a lo largo de los años, intentando protegerse de nuevos dolores. Ahora comprendía que, al hacerlo, también se había aislado de las alegrías y las conexiones que podrían haber llenado el vacío en su interior. Sintiendo mayor ligereza, dejó que el silencio entre ellos fuera llenado por el sonido del mar. Con la joven a su lado, comenzó a ver el valor de estar vulnerable, de abrirse a la vida nuevamente, aunque trajera tanto dolor como belleza. Los días siguientes se llenaron de conversaciones intensas y momentos de reflexión, pero la tranquilidad pronto dio paso a una despedida inesperada. En una mañana silenciosa, mientras el barco se acercaba a una pequeña isla, la joven pasajera le reveló al protagonista que había decidido desembarcar. La noticia lo tomó por sorpresa, y sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de cuánto su presencia se había vuelto importante para él. Ella explicó que su destino la llevaba por otro camino y que necesitaba continuar su viaje sola. «Ha sido un honor compartir un tramo de mi viaje contigo», dijo ella con una sonrisa serena. Él intentó convencerse de que esa era solo una partida más, pero la idea de verla partir despertó en él un vacío familiar. Ella lo alentó a no perder la ligereza que había comenzado a redescubrir y a mantener el corazón abierto para las nuevas experiencias y personas que aún encontraría. Cuando el barco se detuvo en la isla, se dieron un último abrazo, silencioso, pero lleno de significado. El protagonista permaneció en la cubierta, observándola caminar lentamente hacia la playa, hasta que su figura se fundió con el horizonte. En ese momento, comprendió la lección que ella le había dejado. El verdadero valor de los encuentros estaba en saber apreciarlos mientras duraban, sin miedo a sus partidas. La partida de la joven dejó al protagonista con un sentimiento de vacío. Durante días, evitó conversar con otros pasajeros, prefiriendo la soledad de la cubierta. Su ausencia pesaba, y se veía cuestionando el propósito de establecer vínculos que, inevitablemente, llevaban al dolor de la despedida. Su mente estaba envuelta en oscuridad, y se preguntaba si sería mejor cerrar su corazón de una vez, evitando la vulnerabilidad que tantas veces le había traído sufrimiento. Este era su punto más bajo, donde la tentación de aislarse del mundo parecía irresistible. Cada recuerdo del tiempo que pasaron juntos traía una mezcla de añoranza y arrepentimiento, y se sentía de vuelta al punto inicial de su viaje, cargado por el peso de la soledad. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que esa no era la solución. Las palabras del marinero y las sonrisas de la joven resonaban en su mente, instándolo a reconsiderar su decisión de cerrarse. Quizás, pensó, el dolor de la pérdida era un precio que valía la pena pagar por los recuerdos y las conexiones que los encuentros proporcionaban. Incluso en medio de la tristeza, una semilla de esperanza comenzó a brotar, como un faro lejano que iluminaba su viaje de regreso a la vida. Días después, el protagonista, aún inmerso en reflexiones sobre las pérdidas y encuentros de su viaje, comenzó a ver todo con una nueva claridad. Sentado al borde de la cubierta, recordaba los momentos que había compartido con la joven y las palabras de sabiduría del viejo marinero. Gradualmente, comprendía que su dolor, aunque intenso, era también una prueba de que había vivido algo profundo y verdadero. Se dio cuenta de que las partidas y las llegadas no disminuían el valor de las experiencias, sino que, al contrario, hacían cada momento más valioso. Mientras miraba el horizonte, una sensación de paz comenzó a llenarlo, como si finalmente estuviera en armonía con el flujo natural de la vida. Ahora comprendía que cada persona que cruzaba su camino dejaba una huella única y que, al abrirse a esos encuentros, enriquecía su propia historia. Sus miedos e inseguridades, poco a poco, daban paso a una gratitud profunda por todo lo que había vivido. El protagonista decidió entonces que continuaría el viaje sin aferrarse al pasado ni al miedo de las despedidas. El viaje no era sobre un destino, sino sobre disfrutar cada experiencia que le ofrecía. Sintiendo que algo en su interior se renovaba, respiró hondo, consciente de que esta era una de las mayores lecciones que podía llevar consigo. Con el corazón más ligero, el protagonista comenzó a observar el mar y el cielo con una mirada diferente, absorbiendo la belleza de cada detalle. El barco continuaba su viaje, y nuevos pasajeros subían a bordo, trayendo consigo historias y esperanzas. Él, ahora, los recibía con una sonrisa sincera,
abierto a las nuevas conexiones y experiencias que lo esperaban. La sensación de vacío había sido reemplazada por una serenidad que nunca imaginó alcanzar. Entre conversaciones y silencios compartidos, percibía que el dolor de las despedidas y el placer de los reencuentros formaban parte de un mismo ciclo y que cada partida era solo el inicio de otra etapa. Cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, sentía una profunda gratitud por todo lo que el barco y sus pasajeros le habían enseñado. Al avistar un nuevo puerto a lo lejos, sabía que, aunque ese viaje terminara, llevaría consigo las lecciones y los momentos vividos. El barco había cumplido su propósito, y él estaba listo para las próximas aventuras que la vida le reservaba, consciente de que, independientemente de los destinos, lo que realmente importaba era el viaje en sí. Ahora que hemos navegado juntos en esta reflexión sobre el barco de los sueños, piensa en cómo puedes aplicar estas lecciones en tu propia vida. ¿Cuáles momentos o personas han dejado huellas profundas en ti? ¿Qué aún te impide abrirte a nuevas conexiones o enfrentar las tormentas con valentía? Aprovecha la oportunidad de vivir cada encuentro y cada despedida con un propósito mayor. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir explorando temas como este y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. No olvides comentar aquí abajo, ¿qué lección te llevas de este viaje?